y agencia dentro de un sistema de poder desigual. Bueno, la pregunta 8 dice que ¿qué tienen en común las narraciones de las tres fuentes y cuáles son sus diferencias? Las similitudes es, uno, el enfoque en Malin que, bueno, las tres fuentes destacan a Malin como figura clave en la conquista de México, reconociendo su importancia en la comunicación y negociación entre los conquistadores españoles y los pueblos indígenas. Todas resaltan su habilidad como intérprete intermediaria, pues fue central para el éxito de Hernán Cortés. 2. Interpretación simbólica. Tanto Díaz del Castillo como Paz atribuyen significados profundos a la figura de Malintzin, aunque desde diferentes perspectivas. Domínguez también enfatiza su impacto cultural e histórico como símbolo de negociación y resistencia. 3. Contexto de opresión y cambio. Las tres narraciones coinciden en situar a Malintzin en un contexto de transición violenta entre la dominación mexica y la conquista española, subrayando su rol en un momento de cambio histórico crucial. Las diferencias es una perspectiva del autor, que Bernal Díaz del Castillo escribe desde el punto de vista de un soldado español, exaltando las acciones de los conquistadores y presentando a Malintzin como una figura útil y subordinada, pero relevante. Octavio Paz interpreta a Malintzin como la representación de una madre violada, vinculándola al trauma nacional mexicano y al conflicto de identidad cultural. Alondra Domínguez Ángeles se enfoca en lo más académico, reconstruyendo la figura histórica de Malintzin desde una perspectiva desmitificadora, destacando su agencia como negociadora y su rol político. 2. Representación de Malintzin. Díaz del Castillo la muestra como una herramienta estratégica de los españoles, sin destacar su objetividad o motivaciones. Octavio Paz la interpreta como un símbolo de traición y dolor histórico, cargándola de un peso cultural que trasciende su papel histórico. Y Domínguez la reivindica como una figura histórica compleja, más allá del estigma de traidora, mostrando su agencia en un contexto de opresión y destacando su papel como una mediadora y líder. Y en sí las tres fuentes coinciden en la centralidad de Malintzin, pero difieren en la perspectiva desde la que abordan su papel. Entre la utilidad militar, que es lo que dice Díaz, la interpretación simbólica que menciona Paz y el análisis histórico feminista de Domínguez. Muy bien, un aplauso, por favor. Lectura 1. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Pregunta 6. ¿Cómo es narrada Malintzin en la fuente? Malintzin es narrada desde la perspectiva del autor, quien resalta su papel crucial para los españoles sin otorgarle un protagonismo completo en la historia. Aunque se le reconoce como un elemento clave en la conquista, esta valoración está directamente ligada a su utilidad para Hernán Cortés y su ejército, por su conocimiento de las lenguas de la región y del territorio. Su habilidad para facilitar la comunicación entre los pueblos indígenas y los españoles fue fundamental para establecer alianzas estratégicas que aseguraron el avance del ejército español. Su llegada a Cortés es narrada como si fuese mercancía, entregada como tributo tras un enfrentamiento militar, cosificándola y normalizando las dinámicas de poder y roles de género que prevalecían en el contexto de la conquista, donde las mujeres eran vistas como objetos de intercambio y dominación. Además, normaliza el rol de cuidadora que Malintzin y otras 19 mujeres indígenas tuvieron que desempeñar dentro del ejército español, donde no solo implicaba atender las necesidades prácticas de los soldados, como cocinar o curarles las heridas, sino también ser vistas como objetos sexuales, una doble subordinación que ilustra la violencia sistemática ejercida sobre las mujeres indígenas durante este periodo. Díaz del Castillo no problematiza estas dinámicas, sino que las presenta como algo natural y justificando dentro del contexto histórico.
¿Cuál es la intención del autor con la descripción que hace la Malinche en el documento? La intención principal del autor es dejar en claro que sin el apoyo de Malinche, el ejército español y por ende las alianzas con los pueblos indígenas no hubieran logrado derrocar al imperio mexica. Destaca la participación de Malinche pero no como la intención de darle protagonismo, más bien la describe como una herramienta en manos de los conquistadores, lo que refuerza la dependencia de Cortés hacia ella. Este doble enfoque permite al autor subrayar la colaboración y las circunstancias que permitieron la conquista, desmitificando la idea de que fue únicamente el resultado de la genialidad o el heroísmo de Cortés. En la lectura 2 del Laberinto de la Soledad del autor Octavio Paz, la pregunta 6 de cómo se es narrada Malitzin en la fuente, menciona que es narrada como una traidora explícitamente como la chingada, describiéndola como el símbolo de la traición y entrega a los extranjeros, rechazando su origen, mencionando que Malitzin se entregó voluntariamente a Cortés, donde su imagen solo se reduce a una mujer útil para los conquistadores y luego olvidada, comparándola con Cuauhtémoc, siendo él el símbolo de resistencia entre los españoles defendiendo su origen. Y la pregunta 7, ¿cuál es la intención del autor con la descripción que hace de Malitzin en el documento? Es establecer un contraste entre dos posturas ante lo extranjero, donde presenta a Cuauhtémoc como el héroe que resiste a la invasión, defendiendo su tierra y su identidad, colocando a Malitzin como un símbolo de traición, siendo ella la que decide entregarse a los conquistadores, traicionando su origen y su pueblo, condenando su actitud y en un sentido más amplio utiliza su figura para popularizar el término malinchista como sinónimo de traición y colaboración con el opresor. La representación de Malitzin también puede verse como una crítica hacia la figura femenina en la historia. A lo largo de la narrativa histórica, las mujeres raramente son vistas como protagonistas o heroínas. En cambio, se les culpa y se les retrata de manera despectiva. Esto se puede comparar con el relato bíblico de Adán y Eva, donde Eva es señalada como la culpable de la caída del paraíso, a pesar de que ambos compartieron la responsabilidad. De manera similar, Malitzin es vista como la responsable de la entrega de México a los conquistadores, mientras que Cuauhtémoc es venerado como el símbolo de la lucha y resistencia. En la pregunta 8, ¿qué tienen en común las narraciones de las tres y cuáles son sus diferencias? En la primera lectura, el autor no tiene la intención de retratar a Malitzin como algo inherente, malo o negativo. En lugar de eso, se presenta como una figura más bien secundaria que desempeña un papel importante en la conquista, pero no es el centro de atención. Malitzin es más vista como una herramienta o un medio para que los conquistadores lograran sus objetivos. En cambio, en la segunda lectura, el autor retrata como un símbolo de traición y deslealtad. En este contexto, Malitzin es vista como la chingada, es decir, una mujer que traicionó a su propio pueblo y se unió a los conquistadores españoles. Esta lectura es más negativa y crítica hacia Malitzin y la presenta como una figura que contribuyó a la destrucción de la cultura y la sociedad indígena. Sin embargo, en la tercera lectura, la autora busca resignificar la figura de Malitzin desde una perspectiva de género. En este contexto, Malitzin es vista como una mujer que se encontraba en una posición de vulnerabilidad y opresión, tanto por parte de los conquistadores españoles como por parte de su propia cultura. La autora argumenta que Malitzin no fue simplemente una traidora, sino una mujer que se vio obligada a tomar decisiones difíciles en un contexto de violencia y opresión. De la tercera lectura de Centla a Tenochtitlán, conociendo a Malitzin entre la historia y el mito de Alondra Domínguez Ángeles. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo es narrada Malitzin? Es presentada como una figura central en los acontecimientos de la conquista de México, cuyo papel trasciende en el ámbito histórico. Para adentrarse en el terreno del mito, se describe su papel como intérprete, mediadora y aliada de Hernán Cortés.
destacando la importancia de su capacidad para facilitar la comunicación entre españoles y diversos pueblos indígenas. Su habilidad para hablar tanto náhuatl como maya y más tarde aprender español se convirtió en un enlace indispensable en las construcciones de alianzas políticas y militares. Eh, Sin embargo, la autora no se limita a escribir los hechos históricos, sino también la alianza como la figura de Malitzin ha sido interpretada y resignificada a lo largo de los siglos. Por un lado, se le reconoce como una mujer astuta y estratégica que logró adaptarse a las circunstancias y desempeñar un papel crucial en un momento histórico de grandes transformaciones. Por otro lado, ha sido duramente juzgada como como una traidora que contribuyó a la caída de los pueblos indígenas. Esta dualidad entre la heroína y la villana muestra cómo Malitzin no solo fue un personaje histórico, sino también como un símbolo que ha sido moldeado por distintas narrativas, intereses y juicios morales. La autora reflexiona sobre cómo su imagen ha sido influida tanto por los hechos reales como por los mitos que surgieron posteriormente, convirtiéndola en una figura cargada de significados contradictorios. En la séptima pregunta, ¿cuál es la intención del autor con la descripción que hace Malitzin en el documento? La intención de Alondra Domínguez Ángeles con la descripción es: entre la historia y el mito, es ofrecer una visión más compleja y matizada de su figura, alejándose de las interpretaciones simplistas y polarizadas que han respetado a lo largo del tiempo. En lugar de verla únicamente como traidora o heroína, el autor busca mostrarla como una mujer multifacética que desempeñó un papel crucial en un contexto histórico complejo. Intenta desentrañar la dualidad de Malitzin, desconociendo su papel indispensable en la conquista y en las interacciones entre culturas, pero también reflexionando sobre cómo su figura ha sido moldeada por los mitos y juicios que se han generado alrededor de ella. Busca cuestionar las narrativas tradicionales que han distorsionado su legado y ofrece una reflexión más profunda sobre cómo el texto histórico y los intereses políticos han influido en su presentación. Así el objetivo es proporcionar una visión más equitativa que considere tanto la historia como los mitos, para comprender mejor la relevancia de Malitzin en la historia de México. En la última pregunta, que es la 8, ¿qué tienen en común las narraciones de las tres fuentes y cuáles son sus diferencias? La historia verdadera de conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo ofrece un enfoque histórico testimonial. Es un relato escrito por Bernal como figura que participa en el hecho. Una narrativa funcional se centra en el rol de Malitzin como intérprete y facilitadora de alianzas. La humaniza en algunos personajes, pero su descripción es limitada al contexto militar y político. Minimiza el simbolismo, no carga a Malitzin con un significado simbólico profundo. Para él es un personaje histórico funcional en los eventos narrados. El laberinto de la soledad de Octavio Paz, interpretación mítica y cultural, como un símbolo imaginario mexicano vinculado al mestizaje y la herida histórica, como la conquista que convierte en un arquetipo de traición, pero también es la transformación cultural. Narrativa Malitzin es vista como solo una persona histórica, sino también como un mito que encarna las tensiones de identidad.
Paz utiliza su figura para reflexionar sobre la psicología colectiva del pueblo mexicano y sus conflictos con su pasado colonial. Y la tercera de Centla a Tenochtitlán, conociendo a Malitzin entre la historia del mío, Alondra Domínguez Ángeles. Buscar revalorar la figura de Malitzin desde una perspectiva contemporánea, destacando su agencia y resiliencia en condiciones adversas. Malitzin no es solo una víctima ni una traidora, se presenta como una protagonista activa que tomó decisiones estratégicas en un contexto marcado a la opresión. El texto intenta demostrar las narrativas tradicionales que reducen en un estigma cultural e interpreta como una mujer indígena clave a la construcción de la historia. Todas las fuentes reconocen el papel esencial de Malitzin en la conquista, su impacto en el devenir histórico de México. Sin embargo, las formas de narrarla varían significativamente. Diferentes principales. Bernal Díaz Castillo la representa como una figura práctica e importante, pero secundaria sin cuestionar los sistemas de poder de lo que lo rodearon. Octavio Paz la convierte en un mito cultural cargado de simbolismos como una mirada crítica sobre el papel de la identidad mexicana. Y Alondra Domínguez la reivindica como una figura histórica y femenina compleja, utilizando su agencia y desmitificación de su representación tradicional. Muy bien. Ya, estoy bien. Dice, malinchista. Perfecto. Un aplauso, por favor. Muy bien, me gustó mucho también el análisis que hicieron. Ya no les voy a hacer más comentarios por el tiempo, pero rápidamente. Muchas gracias.